En la proyección es un poco moderada, es decir, es en las primeras 2 horas, de 2 a 3 horas es más notable. Es decir, más allá de la distancia de tu brazo, las personas van claramente a percibir los acordes principales de este perfume. Pero, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener la reseña de una fragancia encantadora para aquellas personas que andan buscando un perfume bastante fresco, versátil y romántico. Este es el Game of Space Win. Esta es una fragancia que es inspirada en el Bond número 9 Greenwich Village, y según he leído en algunos foros, ya que no he tenido la oportunidad de usarla, esta es idéntica a esta otra fragancia. Esta es lanzada por la casa Yo Milano en el año 2021 y que pertenece a la familia floral afrutada. Es encantadora, especialmente para aquellos hombres o mujeres que quieren tener un perfume para añadirle ese toque romántico a su rutina diaria, que es encantadora. Entonces mire aquí esta botella de las Game of Space. Para mí es encantadora, su tapa, todo es bastante elegante, muy bueno, muy bonito, bastante calidad, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a arrancar con la construcción olfativa de este perfume. Ahí vamos a ver su atomización, muy buena. Dejemos ahí que la fragancia se expanda. Entonces, ¿qué tenemos a la salida de este perfume? Bueno, unos toques frutales de lichi que le da ese toque fresco, cítrico, pero sin ser dulce. También tenemos casis o la grosella negra a la salida también, que le da ese toque frutal, principalmente verdoso, muy parecido al olor del vino y la mandarina. Lo que hace esto es que la salida sea especialmente fresca y chispeante, frutal encantadora. En el corazón de esta fragancia ya es más floral. Ahí comenzamos a ver un ramillete de flores en el que predomina principalmente la peonía, nenúfar y jazmín, creando ese toque bastante encantador, sensual, un poco dulce y cálido. Y en el corazón de la fragancia tenemos el ambroxan, que desde la tapa es percibible. Tenemos también el praliné, que en repostería es una masa hecha machacando frutos secos como las nueces o las almendras y azúcar, pero que en este caso los perfumistas tratan de crear ese toque dulce gourmand de el algodón de azúcar, caramelo, vainilla, un tanto lechoso, encantador. También tiene vainilla, almizcle y musgo de roble, creando una base que equilibra perfectamente las notas frescas y florales que contienen en la salida y notas medias, que le da la característica bastante envolvente, encantadora. ¿Cuál es la versatilidad de este perfume? Uno de los puntos que más me gustan de esta increíble fragancia es su versatilidad. Puede ser utilizada en todas las temporadas del año, aunque por ese toque fresco brilla más desde mi punto de vista en la primavera y verano. O sea, tú puedes ponértelo todos los días, hacerla parte de tu identidad. También puedes utilizarla en reuniones informales o incluso también en salidas románticas. También puedes utilizarla para algo más formal. Es bastante versátil en este sentido, y que sea unisex, entonces le da un plus añadido para ser utilizado por todo el mundo. Personas que quieran evocar esa sensación de limpieza, encantador. Pero más adelante te voy a hablar de su público objetivo. Quiero invitarte, si te está gustando el contenido, que active la campanita de notificaciones, te suscribas y deje tu comentario a ver qué tal esta fragancia, si ya la has utilizado, qué piensas de ella. Entonces seguimos con sus prestaciones en cuanto a duración, proyección, estela. En cuanto a esta primera, puedo indicar que en mi experiencia personal puede ir tanto desde las 6 a las 8 horas en la piel. Dura más
tener su mayor longevidad si es aplicada también en conjunto en la ropa, que dura ya, te ayuda a disfrutar por más tiempo de este increíble perfume. En la proyección es un poco moderada, es decir, es en las primeras 2 horas, de 2 a 3 horas es más notable, es decir, más allá de la distancia de tu brazo, las personas van claramente a percibir los acordes principales de este perfume, pero ya pasada las 3 horas comienza a ser una fragancia un poco más íntima. En la estela es también un poco sutil, ideal para aquellas personas que quieren un perfume bastante fresco, encantador y que no sea abrumador a la persona que está cerca de ti, que esté disfrutando de esta fragancia, y en cambio dar una muy buena impresión. Así que en este punto logra su objetivo de buena manera. Hay personas que desearían que este perfume durara más en la piel, pero no es porque su duración sea poca, creo que desea 8 horas, logra su objetivo, sino es porque es tan encantador que desearía que durara más el perfume. No directamente porque este sea una carencia en el performance de esta increíble fragancia. Los acordes principales de este perfume lo hacen ser una fragancia que equilibra perfectamente esos toques frescos, frutales y florales, que le da la versatilidad de poder ser utilizada todo el año, como ya te lo mencioné. Es decir, que los acordes de esta fragancia dan esa bastante notoriedad de equilibrio que te mencioné. Muy buena, es así. Entonces, ¿cuál es el público objetivo? Aquí tú puedes definir si esta es una fragancia especialmente para ti o que pudieras buscar una fragancia que dé alusión a lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una fragancia que es especialmente disfrutada por aquellas personas en lo personal que no necesitan nada que demostrar. Simplemente utiliza una fragancia que dé ese toque encantador, sensual, tranquilo, de paz, en momentos de relajación, cuando, como te digo, no necesitas darte a notar, simplemente disfrutar el momento en armonía. Yo considero que esta es una fragancia que en cuanto a eso da esa rica alusión a la paz y la tranquilidad, lo romántico. Ya para el momento más encantador te va a funcionar perfectamente con alguien, porque ya va a ser una fragancia que vas a dar esa increíble presencia, esa increíble sensación, pero con personas que estén un poquitico más cerca de ti. No significa que la fragancia deje de oler a las pocas horas, simplemente se hace un poquito más personal, lo que para mí es perfecta y hace su trabajo bien hecho. En conclusión, Game of Space Win es ese tipo de perfume que creo que todo el mundo debería tener en su repertorio de fragancias. Aquella para disfrutar ese toque encantador de la peonía, nenúfar. Es buenísimo. Da alusión a alguien que está disfrutando de un momento de tranquilidad, que no necesita apabullar ni dar nada a demostrar, simplemente demostrar el glamour y lo romántico de las notas que tiene este perfume en su composición. Así que ahí te lo dejo. Me gustaría que escribieran en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con este perfume, si lo has utilizado, si después de ver esta reseña lo utilizarías. Así que nada, aquí te lo dejo. Game of Space Win.